Dios mío, chicos y chicas, esto es un bombazo. Se creía que ya estaba todo olvidado, pero resulta que lo que pasó entre Atay y Serinei no fue un simple capi de telenovela que termina y ya. Hay tela que cortar. Y yo, como vuestra fuente de salseo de confianza, os voy a contar la razón oculta que nadie ha querido soltar. A ver, todos recordamos la ruptura, ¿verdad? Fue un terremoto en el mundo de las celebrities turcas. Se habló de muchas cosas, de incompatibilidad, de agendas apretadas, de mil historias. Pero, ¿y si os dijera que detrás de todo eso había algo mucho más gordo? Algo que ellos, por su bien y por su imagen, decidieron enterrar bajo 7 llaves. Para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas con esa ruptura tan amistosa. Siempre me pareció un poco forzado. Cuando dos personas de esa talla, que se adoraban públicamente, se separan de la noche a la mañana sin dramas aparentes, algo no cuadra. Y ahora, parece que se confirma mi intuición. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que hubo un tercero, o quizás una tercera, metido hasta el fondo. No os estoy hablando de una tontería de un café. Os hablo de algo serio que desestabilizó la relación de tal manera que la única salida que vieron fue la ruptura. Y para evitar un escándalo monumental, porque imaginad el lío que se hubiera armado si hubiera salido a la luz en ese momento, decidieron que la mejor opción era decir que se querían pero que no podían estar juntos. ¡Qué conveniente! Muchos dicen que fue la presión mediática, que sus carreras estaban despegando y que una relación tan pública era un lastre. Y sí, puede que eso influyera, pero de ahí a terminar de golpe. No me convence. Yo sospecho que hubo una infidelidad, o quizás una propuesta de trabajo irresistible para uno de ellos que implicaba distancia y el otro no lo soportó. Imaginaos que a Atay le ofrecieron un papel en Hollywood que le iba a lanzar, pero era para varios años y en otro continente. Eso te pone en un aprieto. O que Serinei se dio cuenta de que tenía que enfocarse al 100% en su carrera internacional y él no estaba en esos planes a largo plazo. Y pensar que todo esto se tapó con un manto de somos amigos y nos deseamos lo mejor. ¡Qué caras duras! El verdadero salseo está en esos detalles que no salen en las revistas, en esas conversaciones privadas que te cambian la vida. ¿Y si hubo una pelea épica antes de la ruptura? ¿Y si uno de ellos le pilló a otro en una situación comprometedora? Eso sí que hace que las cosas se rompan y no tengan vuelta atrás, y que luego, quieras o no, tener que disimular. La cosa es que hasta ahora, nadie ha soltado la sopa. Y es normal, ¿quién va a querer meterse en ese jardín? Si en su momento lo negaron todo, ahora van a seguir con la misma estrategia. Pero el tiempo, como siempre, lo pone todo en su sitio. Y este secretito parece que ya no va a poder estar tan escondido. La gente empieza a sospechar, a atar cabos sueltos y cuando el río suena. Lo que me alucina es cómo pueden manejar estas cosas en público. Son profesionales, claro, pero esto ya es otro nivel. El drama real, detrás de las cámaras. Y nosotros aquí intentando descifrar qué demonios pasó realmente. ¿Creéis que algún día la verdad saldrá a la luz y entenderemos la magnitud del problema?